al señor embajador de el Reino de España en Venezuela. Un diplomático europeo que pidió el anonimato y que declara a The Wall Street Journal señala: Guaidó ha roto sus credenciales diplomáticas, dijo un alto diplomático europeo que le ha hecho seguimiento a la situación venezolana. Él hace ver que puede cabalgar sobre dos caballos a la vez, una como negociador. Esto es falso. Guaidó siempre ha boicoteado todos los esfuerzos de negociación que se han tenido en Oslo, en Barbados, en Venezuela, anteriormente el sabotaje de Julio Borges a la negociación en República Dominicana. Todos los esfuerzos de negociación para buscar un acuerdo consensuado y concertado entre el gobierno bolivariano, las fuerzas del chavismo y las distintas oposiciones en Venezuela han sido boicoteados por Juan Guaidó, incluido la posibilidad de un acuerdo humanitario. El acuerdo humanitario que después terminó firmando Juan Guaidó lo hizo por las órdenes expresas y directas de Elliott Abrams del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo le pregunto a el embajador de España y le pregunto al gobierno de España, ¿cómo es que ustedes mantienen como huésped en la residencia del embajador de España a Leopoldo López cuando ya está demostrado que no tiene ningún tipo de vocación de ejercicio democrático? Señala el artículo de Wall Street Journal que en 6 oportunidades, que buscaron y conversaron y se reunieron hasta con 6 empresas de seguridad privada, Leopoldo López y Juan Guaidó. ¿Está de acuerdo el embajador de España? ¿Está de acuerdo el gobierno de España con que en su sede, en la sede de su residencia, se hayan dado estas reuniones donde Leopoldo López iba hablando, ¿cuánta gente puedes matar tú? ¿Cuánta gente puedes matar tú? ¿Cuántas bombas puedes poner tú? ¿Cuántas bombas puedes poner tú? ¿Y cuánto me vas a cobrar por cada una de esas acciones criminales? El gobierno de España tiene algo que decir al respecto. Tiene algo que decir el gobierno de España con que todos los elementos de planificación que condujeron a la incursión militar armada, donde hay participación de connotados narcotraficantes colombianos, como es el caso de Doble Rueda, como son los narcotraficantes venezolanos que desde aquí proporcionaron toda la logística a esa incursión del pasado 3 de mayo. ¿Está de acuerdo el gobierno de España que en su propia sede, en la sede de su residencia, se planifiquen estas acciones? ¿Está de acuerdo el señor Josep Borrell, alto comisionado para la Unión Europea, que en la sede de la residencia de un país miembro de la Unión Europea se planifiquen todas estas acciones criminales contra Venezuela? ¿Qué pasaría si un huésped español, un huésped en la residencia del embajador de Venezuela en España, planificara acciones para colocar bombas, para asesinar al jefe de Estado, para asesinar altos funcionarios? ¿Qué haría en ese caso el gobierno de España? Eso jamás ocurriría porque Venezuela jamás permitiría que en sus sedes diplomáticas se planifiquen acciones de esta gravedad, de este gravísimo tenor. ¿Sabe el embajador de España que la carta, supuesta carta, de insultos de Juan Guaidó contra un expresidente del gobierno de España, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, se redactó en la residencia de la Embajada de España? ¿Sabe el embajador de España, e hizo caso omiso, que Leopoldo López redactó esa carta, que Leopoldo López la revisó después junto con Freddy Guevara, Alberto Federico Rabel, Juan Guaidó, e insultan a un presidente del gobierno español y el gobierno de España no va a decir nada? ¿Sabe el embajador de España y sabe el gobierno de España que Leopoldo López ha hecho y sigue haciendo repetidas videoconferencias con el único fin de insistir en sus planes de asesinar
al presidente Nicolás Maduro. ¿Le parece bien eso al señor embajador del Reino de España? ¿Y qué opina el gobierno de España al respecto? ¿Está bien que Leopoldo López redacte una sarta de insultos en contra de un expresidente del gobierno español en la residencia del embajador de España? ¿Está bien? ¿Es un acto diplomático de altura que Leopoldo López, desde la sede de la residencia de España, haya planificado todo esto que denuncia el periódico The Wall Street Journal? No estamos hablando del Correo del Orinoco, ni estamos hablando de Venezolana de Televisión ni de la Radio Nacional de Venezuela. Es The Wall Street Journal, que mantiene la misma tradición de que se quedan callados, minimizan, desvirtúan, mienten, pero cuando ya no tienen más remedio, pues sueltan la verdad. Humberto Calderón Berti, ¿recuerdan? Aquel episodio, aquel escándalo, con gasto de dinero para la supuesta ayuda humanitaria en prostitutas, en cocaína, en compra en tiendas caras, que generaron la salida, no sé cómo llamarlo, la salida de la representación que tenía Calderón Berti en Colombia a nombre de Juan Guaidó. Y dice Calderón Berti: uno de los errores más grandes que ha cometido la oposición es respaldar a Leopoldo López, sostuvo Humberto Calderón Berti. Lo suscribo. Y todavía persiste en el mismo error. Leopoldo López les tiene un revólver apuntado en el pecho al resto del G4, a Rosales, a Ramos Alú, a Capriles Radonsky. Ustedes de aquí no se mueven. Ustedes de la opción violenta no se mueven. Ustedes no pueden participar en ningún tipo de elección en Venezuela porque su vocación no es democrática. Por la vía democrática, Leopoldo López jamás logrará tener algún espacio de poder en Venezuela. A lo único que ha logrado llegar Leopoldo López por la vía democrática es a ser electo alcalde de Chacao. Sacó como 4.000, 5.000, 8.000 votos. Es un municipio muy pequeño de los 335 municipios que tiene Venezuela. Viven los ricos, pero es muy pequeño. Es a lo único a lo que ha logrado escalar Leopoldo López, a ser alcalde de uno de los más pequeños municipios de Venezuela. Pero a las altas esferas de poder, a lo que aspira y para lo que cree que ha sido ungido por la cuna de oro en la que nació, imposible que no sea sino por medios violentos. Y por medios violentos la historia y los hechos han demostrado que también es imposible. Sigue el artículo. Durante años Leopoldo López ha abogado por la acción directa para eliminar a Maduro. En 2018, después de que Maduro fue reelegido, dice The Wall Street Journal, o sea que reconoce que hubo una elección por voto directo, universal y secreto del pueblo de Venezuela, donde Nicolás Maduro resultó reelecto para el periodo 2019-2025. Después que Maduro fue reelegido, López expresó la opinión de que las negociaciones y una ruta electoral tomarían demasiado tiempo. Típico pensamiento de un psicópata: no, eso va a tardar mucho, vamos a matarlo. Lo matamos mejor. Y le matamos a la esposa, y matamos al ministro de Defensa, y matamos a Diosdado. Tipo Pablo Escobar, pues. En el más puro estilo de Pablo Escobar Gaviria. Este mes, varios miembros de Voluntad Popular han renunciado al partido. Todo esto es el artículo de Wall Street Journal, diciendo en privado que ya no podían lidiar con la mano dura de López y las políticas del partido que vieron como perjudiciales para la oposición. Los líderes de la oposición ahora dicen que fue un error de los miembros de Voluntad Popular sentarse con los mercenarios. Hay que tener cara dura. Un grupo de extranjeros es contratado por $50 millones para asesinar al presidente de un país, para acabar y borrar las fronteras del país, porque en el contrato está establecido que podían entrar, salir sin usar pasaporte los gringos, que tenían impunidad, que podían violar niñas, como pasó con soldados norteamericanos en las bases militares en Colombia, que podían violar mujeres, que podían robar y gozaban de completa impunidad que se las otorgaba Juan Guaidó con la firma de un contrato. Que planificaron en complicidad con narcotraficantes
del eje del Atlántico y de la península de La Guajira en Colombia y con narcotraficantes en Venezuela en la incursión armada del pasado 3 de mayo. Y lo único que se le ocurre decir a los líderes de la oposición venezolana es: yo creo que eso fue un error. Es un crimen, eso no es un error, eso es un crimen gravísimo. Es un crimen de lesa humanidad meterse e incursionar en un país extranjero con armas de alto calibre para perpetrar asesinatos, colocación de bombas, explosivos, etcétera, etcétera.